Buenas tardes, mis, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y el tema es la extinción del dominio público. Estamos conformados por Lema, Luna y Jiménez y mi persona. Definición de la extinción del dominio público. Es un concepto complejo que implica la transformación de bienes o recursos que previamente estaban disponibles para el uso y disfrute de toda la sociedad hacia un estado de propiedad privada o con restricción en su acceso y uso. Este proceso puede tener diversas causas y manifestaciones, desde sus decisiones gubernamentales que busca privatizar ciertos activos públicos en aras de las eficiencias económicas hasta cambios en la legislación que redefinen los límites del dominio público y privados. En ocasiones, la extinción del dominio público puede ser resultado, ya que no debe considerarse de uso común. Además, la extinción del dominio público plantea interrogantes sobre la gestión responsable de los recursos naturales y culturales, así como sobre el papel del Estado en la regulación y protección de los mismos en beneficio del interés público. Importancia del dominio público. El dominio público puede desempeñarse un papel fundamental en el funcionamiento de una sociedad justa y equitativa, y su importancia radica en varios aspectos clave. Por ejemplo el acceso abierto al conocimiento, acceso igualitario a recursos y conocimientos. Al incluir bienes y recursos que son de propiedad común, el dominio público garantiza que todos los miembros de la sociedad tengan acceso igualitario a ellos. Esto es especialmente importante en áreas como la educación, la cultura, la ciencia y donde el acceso abierto a información y conocimiento fomenta la innovación, el progreso y el desarrollo humano. Tenemos la preservación cultural y natural. Muchos sitios y recursos de valor cultural, histórico o ambiental se mantienen dentro del dominio público para su preservación y disfrute público. Esto asegura que estos recursos estén disponibles para las generaciones actuales y futuras, promoviendo la identidad cultural y el respeto por el ambiente público. Y tenemos la protección de la creatividad y la innovación. El dominio público facilita la libre circulación de ideas y obras creativas, al permitir que éstas pasen a fomentar parte del acervo cultural común después de que hayan expirado los derechos intelectuales. En resumen, el dominio público es esencial para poder promover el acceso equitativo a recursos y conocimientos, perseverar el patrimonio cultural y natural, fomentando la creatividad, la innovación, promoviendo la competencia económica y proteger los intereses públicos. Gracias. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre los factores. Hablando un poco de la extinción del dominio público, esta puede ser influenciada por una o varios factores que pueden variar según la jurisdicción y el contexto específico. Algunos de estos factores incluyen los políticos y legales, que son los cambios en la legislación y las políticas gubernamentales que pueden afectar la protección y gestión del dominio público. Por ejemplo, decisiones políticas que favorezcan la privatización de ciertos recursos públicos o pueden conducir a su extinción como dominio público. También tenemos aquí los económicos, que son los incentivos económicos, como la búsqueda de ganancias financieras a través de la privatización o el desarrollo de recursos públicos. Y estos pueden influir en la extinción del dominio público. Tenemos también los sociales y culturales, que vendrían a ser los cambios en las preferencias sociales y culturales que pueden influir un poco en la percepción del valor y la importancia de los recursos públicos, como por ejemplo la presión de la población para conservar áreas naturales o sitios históricos que puedan ayudar a proteger el dominio público. Por otro lado, tenemos las presiones externas, que son los factores externos como el desarrollo urbano, la urbanización, la demanda de recursos naturales y la globalización, que estas pueden ejercer presión sobre los recursos públicos y contribuir a su extinción como dominio público.
Tenemos también el proceso administrativo, que es la manera en que se gestiona y se administran los recursos públicos que pueden influir en su preservación o extinción como dominio público, que por ejemplo vendría a ser la falta de mantenimiento adecuado de un parque público que podría llevar a su degradación y eventual privatización. Tenemos, por último, los conflictos de intereses. ¿Qué son los conflictos de intereses? Entre diferentes grupos y partes interesadas como el gobierno, las empresas privadas, las comunidades locales y los defensores del medio ambiente. Pueden desempeñar un papel importante en la extinción del dominio público. ¿Cómo contribuir a la conservación del dominio público? Los museos, bibliotecas y archivos que guardan el patrimonio cultural y científico de cada ciudadano son los órganos encargados de preservar el conocimiento compartido por todos los ciudadanos. Desempeñan un papel vital en la protección del dominio público en beneficio de todos los ciudadanos y deben respetar algunos principios generales. Esencialmente, estos principios incluyen garantizar que el concepto del dominio público se comprenda plenamente y siga teniendo significado en el entorno técnico de la sociedad de la información en red. Estos principios no pretenden impedir el uso del material de dominio público con fines comerciales, más bien apuntan a crear un conjunto de reglas que garanticen el correcto funcionamiento del dominio público en el entorno digital. Como contribuir al dominio público es una forma de compartir tu trabajo creativo con el mundo sin restricciones ni obligaciones. Al donar su trabajo del dominio público, renuncia a sus derechos de autor y permite que cualquier persona use o modifique o distribuya o realice su trabajo para cualquier propósito. Beneficia tanto a los acreedores como a la sociedad, ya que fomenta la innovación, la colaboración y la diversidad cultural. Sin embargo, invertir en el espacio público también conlleva desafíos y riesgos, como perder el control del trabajo, enfrentar inseguridad jurídica y no ser reconocido ni compensado. En esta sección exploramos algunas de las razones por las que las personas eligen contribuir a la esfera pública, cómo hacerlo de manera efectiva y algunos posibles obstáculos que se deban evitar. Algunas razones por las que podrían querer contribuir al dominio público incluyen promover el bien común, expresar la creatividad, apoyar alguna causa o comunidad, ganar exposición o reputación. No obstante, contribuir al dominio público también conlleva algunos desafíos y riesgos como los siguientes: ante incertidumbres jurídicas, perder el control sobre tus obras y no recibir reconocimiento ni compensación, etcétera, como ya se explicaba anteriormente. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Agregando un poco más sobre el tema de cómo contribuir eh, a la extinción, a la preservación del dominio público, nos vamos a centrar dentro de la normativa ecuatoriana que en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la extinción de dominio se aplicará mediante una sentencia motivada de un juez competente para el decomiso del bien o dinero de origen ilícito. Algunas de estas principales características de la Ley de Extinción de Dominio en Ecuador son que puede aplicarse a bienes localizados en Ecuador o en el exterior. A su vez, puede proceder cuando los bienes tienen origen directo o indirecto de una actividad ilícita, corresponden al objeto material de la actividad ilícita o provienen de la transformación o conversión parcial o total de tales bienes. Asimismo, establece un proceso de investigación por parte de la Fiscalía, seguido de una acusación formal de la Procuraduría y un juicio ante jueces especializados. Lo recaudado por extinción de dominio debe destinarse a programas de desarrollo infantil, integral y seguridad integral. Y asimismo, crear un ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público con competencias específicas en el proceso. Es importante determinar que una legislación adecuada, una gestión eficiente por parte del Estado eh, sobre la enajenación de bienes son factores claves para contribuir a la conservación del dominio público.
Muy bien, como punto final tenemos la conclusión, en donde se abarca que la extinción de dominio es una medida jurídica que busca declarar la titularidad de ciertos bienes a favor del Estado, sin compensación para el afectado, con el objetivo de combatir el crimen organizado y recuperar activos obtenidos de manera ilícita. Debemos abogar por una reforma integral de las leyes de derecho de autor, promover la digitalización y preservación de obras en el dominio público y educar al público sobre su importancia. Muchas gracias. Ya pueden dejar de compartir.